La educación virtual en el año 2020 constituyó una base fundamental para la implementación y uso de las tecnologías educativas. A partir de este contexto, se evidenció que, en la Universidad Nacional de Trujillo, también fue necesario implementar estas herramientas tecnológicas para garantizar la continuidad del proceso educativo. Ahora, nos remontamos al pasado y presenciamos una clase virtual de un grupo de estudiantes, guiada por la profesora Daira, licenciada en Educación egresada de la Universidad Nacional de Trujillo. A ver, vamos entrando a clase, chicos. Vamos a empezar con la asistencia. A ver. Jesús, Presente, profesora. alumna Astrid. Presente. Astrid, ahí está. Presente. Silvia, Presente, profesora. Buenas tardes. buenas tardes, alumna. Daniel, ¿estás por ahí, Daniel? Presente, presente. Ahora, chicos, vamos a prender todos la cámara. A ver, con su camarita prendida, chicos. Profe, la mía está media rara, Alumno Daniel, prenda su cámara. pero se va a ver feo. No importa, alumno. Apura, hijito, prende tu cámara. Ya estás. Todos, chicos, su cámara. Astrid, Sí. ya. Chicos, buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar esperando que me escuchen bien. Perfecto. Bueno, vamos a iniciar con nuestra sesión de aprendizaje. El día de hoy vamos a trabajar el módulo 2. Cada grupo, su grupo va a presentar la propuesta sobre la implementación de los principios de la escuela nueva en el ámbito educativo. La dinámica consiste en que cada uno va a exponer su parte, yo voy a ir modulando y al final vamos a llegar a una reflexión teórica todos. ¿De acuerdo? Silvia, empezamos contigo sobre los fundamentos. Sí, gracias, profesora. Buenas tardes a todos. Bueno, para hablar de la escuela nueva, primero debemos conocer a sus precursores, ¿no? Tenemos a Pestalozzi, que, bueno, en el siglo XVIII fue el primero en decir que educar no era simplemente llenar la cabeza de conocimientos, de información, sino que él hablaba de 3 dimensiones que tenían que ver aquí, que eran la cabeza, el corazón y las manos. La cabeza, que hace referencia a lo cognitivo, el corazón a lo afectivo y las manos a lo práctico. Y además él proponía que el aprendizaje nazca de experiencias concretas, ¿no? De observar, de tocar, reflexionar, y no de memorizar. Luego también está Herbart, que fue el primero en intentar hacer de la pedagogía una ciencia. Él estructuró la enseñanza en etapas, que es presentar, conectar con los saberes previos del alumno, organizar y aplicar. Y bueno, este esquema todavía lo podemos ver, ¿no? en las diferentes escuelas. Y sobre esta base es que surge la escuela nueva. Y surge como un movimiento internacional con 6 principios fundamentales. Uno que es el paidocentrismo, que pone al niño en el centro. La actividad, o sea, aprender haciendo, ese es el segundo. Otro es la socialización. 3, el cuarto es la libertad e individualización. 5, conexión, conectar con la vida real, ¿no? Y 6, globalización curricular, que lo que esto busca es integrar las áreas del conocimiento en torno a distintas experiencias, ¿no? Significativas. Y estos son los principios que mis compañeros van a explicar, van a aplicar en distintos contextos del Perú. Gracias. Muy bien, Silvia. Gracias por tu resumen. Como bien sabemos y como tú lo dijiste, tenemos que tener clara la base teórica para luego ya poder practicar las propuestas concretas. Jesús, cuando estés listo. Muy buenas tardes, profesora y compañeros. Muchas gracias. Y bueno, mi propuesta se sitúa en una escuela pública de Lima, específicamente en un distrito como San Juan del Lurigancho.
o Villa El Salvador también. El problema que se identifica ahí es real. Hay una alta diserción escolar en secundaria. Estudiantes sienten que lo que aprenden en el aula no tiene nada que ver con su vida y muy poca participación ciudadana. Yo propongo aplicar el principio de Dewey, aprender haciendo, con la escuela funcionando como un espacio de práctica democrática real. Muchas gracias. Muy bien y muy interesante tu resumen, Jesús. Me gusta porque has hablado y has tocado el tema sobre posibilidades y delimitaciones. Entonces, eso es lo que refleja un pensamiento crítico real. Bueno, a ver, por consiguiente tenemos a Daniel. Bueno, muchas Daniel, ¿estás gracias. por ahí? Ya. Sí, sí, acá estoy. Vamos a hablar ahora localizándonos en la parte quechua. Para poder dar pie a un principio, no se va a necesitar de tener los objetos más caros, los más novedosos, los más, como quien dice, pues, ¿no? Que se utiliza más dinero, sino podemos utilizar los recursos que nos rodean en nuestra cultura. Y sobre todo también tenemos que tener en cuenta de que el docente debe de ser consciente de el por qué pasa todo esto y cómo funciona. Y más que todo también quiero destacar acá el hecho de que no solo es utilizar lo que tenemos a la mano en plan porque es lo que nos quede y ya está, no, sino también por en parte de darle un poco de importancia a nuestra cultura. Gracias. Muy bien, Daniel. Bueno, fíjense cómo Daniel no solo está copiando tal y cual como del modelo de Montessori, al contrario, lo que está haciendo es adaptando sus principios a los diferentes materiales y a su cultura local que tiene. Y esto es muy importante porque esto es el espíritu y lo que se quiere lograr de la escuela nueva. Bueno, vamos por consiguiente, tenemos también la participación de su compañera Astrid. A ver, Gracias, profesora. Mi propuesta está dirigida mayormente hacia las comunidades indígenas del Amazonas del Perú, específicamente a niños hablantes del lenguaje Chipibú, Conobi y Awajum, en donde propongo escuelas de interculturales bilingües. Me rijo al principio que aplicó de Crowley, que habla acerca de su lema Escuela para la vida mediante la vida. De Crowley organiza el aprendizaje en centros de interés. ¿A qué se refiere con centros de interés? Se refiere a que el niño dirigirá su educación hacia sus necesidades reales y el entorno. Para esto propongo que el currículo se reforme y sea mayormente para los intereses, por ejemplo, podría ser para el río de nuestra comunidad. Gracias. muy bien, alumna Astrid. Me alegra porque también has mencionado algo muy valioso que creo que algunas veces se olvida, que la escuela también puede ser un espacio de imposición si no se adapta a los diferentes ambientes, es decir, a los diferentes contextos y a las realidades donde se quiere enseñar. Bueno, para finalizar, antes de cerrar con esto, me gustaría que tú misma nos compartieras una mirada crítica sobre lo que hemos visto hasta ahora. Con mucho gusto, profesora. Después de escuchar a todos mis compañeros y sus propuestas, me gustaría compartir mi reflexión. La escuela nueva ha llegado a Latinoamérica hace más de 100 años. Al inicio fue adoptado con mucha emoción, pero actualmente se ha visto una desigualdad o incluso una mera superficialidad. En los antecedentes me gustaría rescatar a José Antonio Encinas, un reconocido pedagogo aquí en el Perú que aplicó el paidocentrismo. ¿A qué se refería con el paidocentrismo? El paidocentrismo era ya no centrar al profesor, la fuente del conocimiento, sino al alumno, y que la educación vaya alrededor de él. También aplicó en las comunidades quechuas acerca de inicios del siglo X y dialogó genuinamente con las culturas. Como nosotros que vamos a ser futuros pedagogos, también tenemos que implementar. Muchas gracias. Perfecto, Astrid. Creo que esa es la síntesis perfecta que has podido dar sobre este tema que venimos hablando. Bueno, antes de cerrar, quiero que cada uno de ustedes me diga qué es lo que aprendieron, qué aprendizajes se llevan para sus futuras prácticas como docentes. Bueno, a ver, vamos a iniciar por Silvia. ¿Qué aprendiste tú? Bueno, yo he podido aprender que los principios pedagógicos tienen historia y
Y bueno, conocer y además entender, ¿no? Tenemos que entender esta historia, nos va a ayudar a no aplicar estos principios como si fueran recetas vacías, ¿no? Digamos así. Chicos, asimismo también cada uno va a estar compartiendo su reflexión para escucharles a todos. A ver, sigan chicos, ¿quién más quiere compartir su reflexión? Daniel. Bueno, lo que yo me puedo llevar de esta clase y sobre todo este tema es de que adaptar no significa distorsionar, ya que se puede respetar un principio pedagógico y aplicarlo a su vez con los recursos que tenemos. Gracias, alumno. A ver, Jesús. Mm, bueno, que conectar el aprendizaje con la vida real de los estudiantes no es una opción, es una responsabilidad docente. Me gustaría compartir sería que los estudiantes y su cultura no es un obstáculo para la enseñanza, sino es un punto de partida que los docentes deben implementar para poder afianzar esos conocimientos que ya poseen los estudiantes desde su inicio. Creo que lo que hemos construido hoy como grupo es lo que refleja el espíritu de los principios de la escuela nueva, porque necesitamos un aprendizaje activo, colaborativo y que conecte con nuestra realidad. Para cerrar, quiero compartirles y también retomar algo que dice el módulo 12 que hemos trabajado el día de hoy con todos ustedes, que la escuela nueva no ofrece recetas, sino principios y los principios demandan comprensión, asimismo también un juicio pedagógico, una adaptación reflexiva. Eso es lo que intentamos demostrar con estas tres propuestas. Bueno, chicos, gracias a todos por su participación. Espero que este ejercicio les sirva no solo para este curso, sino para cuando esté frente al aula real y puede con sus estudiantes reales y puedan aplicar sobre sus prácticas o asimismo también su sesión de aprendizaje y cada uno sepa cómo es de escuela nueva y cuáles son los principios para nosotros poder aplicarlos y para que así podamos desarrollar un pensamiento crítico y creativo en cada uno de nuestros estudiantes. Hasta la próxima sesión, chicos. Cuídense mucho. Muchas gracias. Ya, profesora. Bueno, profesora, cuídese. Chao, profe. Hasta luego. Hasta luego. Bye.